El otro día surgió la posibilidad de hacer cuatro vídeos por los 4 elementos antiguos. El hacer el vídeo del viento es un poco absurdo cuando prácticamente la totalidad de los instrumentos de mi museo son de viento. Cuando digo prácticamente la totalidad hablo de, no sé, pues un 87%, no los he contado, ni voy a hacer estadísticas. Hoy sería el agua, la tierra posiblemente dentro de un futuro próximo. El del fuego es el que no tenemos muy claro cómo hacer. Yo he propuesto quemar alguna bruja para los gritos que da. Y si algún flautista también podemos quemar. Pero los flautistas gritamos con menos gracia. O sea, es mucho mejor una bruja que maldice además de gritar. Y entonces, como todavía no está permitido ni despenalizada la quema de brujas, todo se andará. Yo lo voy a proponer. No vamos a hacer el del fuego, creo, hasta que no se nos ocurra ningún instrumento que suene con fuego. Y el del agua, realmente los instrumentos que vamos a mostrar hoy no suenan con el agua. El primer instrumento del que oí yo hablar que tuviera que ver con el agua es el órgano hidráulico que tenían en Grecia. Pero lo que yo entendí es que el agua servía para propulsar el aire, no era la materia que vibraba para producir el sonido. Hoy sí vamos a ver alguno que sea directamente el agua, pero más por una cuestión de percusión, o sea, un idiófono que un realmente productor de sonido. Y lo que sí vamos a ver es muchísimos instrumentos a los que el sonido les va a afectar o que va a propulsar el aire. Pues por ejemplo vamos a empezar con uno que me gusta mucho, que es el cántaro silbador. Una diferencia enorme. Suena bastante más que el otro. Pero vamos, sigue siendo un instrumento poco potente. Hay que decir que en este caso el agua lo único que hace es impulsar el aire. Soplando incluso suena bastante más potente. El agua lo único que va a hacer es impulsar el aire para llevarlo al sitio adecuado para producir el sonido. Es decir, el agua en este caso sirve como en el órgano hidráulico, no tiene mucha más función. Tenemos instrumentos también curiosos como los cantarillos. Los cantarillos, yo no sé ni quién ni cuándo los inventa, pero los he encontrado por medio mundo. Tengo cantarillos portugueses, brasileños, peruanos. En Ávila también compré uno, en Perú he comprado varios. Es mi manía de que si un día no compro un instrumento, pues como que me encuentro que me falta algo. Y el cantarillo es un recurso muy barato para cumplir ese objetivo.
Vale, demasiada agua. Lo único que hace es una interferencia para que salga ese vibrato que recuerda tanto a un pájaro. Incluso se pueden encontrar distintos sonidos variando la inclinación y por lo tanto que el nivel del agua esté un poquito más abajo, un poquito más arriba. Sin agua no existe esa interferencia. No sé, podríamos mostrar alguno más por curiosidad. Ese, por cierto, era portugués. Y este, si no recuerdo mal, lo compré en Ávila. Pero puede ser que me equivoque y que no sea el que compré en Ávila. Tiene un agujero también aquí. Cambia un poquito el sonido. Se puede jugar un poquito más. ¿Qué más instrumentos con agua curiosos podemos encontrar? Bueno, respecto al cantarillo, esto podría ser un cantarillo, pero con otras posibilidades. No me digas que ahora no va a sonar. Bueno, es normal que no suene, lo fabriqué yo. A ver, los otros. Bueno, no suena todo lo interesante que podría ser, pero se percibe. Nos hacemos una idea del juego. Podríamos jugar también. No has dicho el nombre del instrumento. No tiene nombre. El instrumento sin nombre. Queda casi romántico. La idea de estos instrumentos fue experimentar yo para empezar a construir instrumentos. Podríamos llamarlo la flauta de un agujero solo. La flauta de Bartolo. Porque Bartolo tenía una flauta con un agujero solo. Por ejemplo. Y la gente le decía toca la flauta de Bartolo. Lo que pasa es que no están muy logrados. Pero el juego con el agua tiene... El negro funciona muy bien, sí, mejor que los otros, pero... De hecho, este ya no funciona. Se ha debido mojar ya el bloque. Es un cantarillo. ¿Por qué se me ocurrió esto? Conocí a un mongol en Segovia. Curioso conocer mongoles en Segovia. Dentro de un festival de música de todo el mundo. El mongol en cuestión, pues me acerqué a intentar charlar con él. Para mi sorpresa hablaba muy bien el inglés, o sea que no intenté hablar con él, hablé con él. Y me contó que la flauta que había traído era de PVC, que las originales eran de madera, pero que no se atrevió por el cambio de clima, por el viaje, etcétera, etcétera. Y que se había fabricado esa flauta con un barreño de Vean agua. ustedes el vídeo sobre Takemitsu que grabamos Antonio y yo, en que contábamos historias del clima y las flautas. Del clima y los instrumentos, podríamos decir. No dudo que también las guitarras puedan tener problemas, o los violines, o
o similares. Bueno, el caso es que este hombre me dijo, no, me he fabricado una flota con PVC y para buscar dónde poner los agujeros he usado un barreño. O sea, iba metiendo la flota y diciendo, aquí, y ponía una rayita, taladraba. Aquí, y ponía una rayita y taladraba. Bueno, pues se me ha ocurrido hoy mostrarlo como curiosidad. ¿Qué otros instrumentos se nos pueden ocurrir? Pues más tubos, pero en este caso vamos a percutir el tubo en vez de... y con el agua no, sería lo mismo que antes, pero en lugar de soplar, golpeándolos. Es muy largo ese tubo para que haya grandes diferencias de altura con la altura del barreño. Pues vamos a coger uno más cortito. Ahí, permíteme que intervenga, no solo es curioso cómo cambia la altura según introduzcas más o menos el tubo, sino los efectos de glissando que se pueden hacer. Claro, con el tubo corto se va a notar mucho más que... Yo creo que a lo mejor se notaría más con el que tienes al lado, con el intermedio. Con el que tienes justo ese. Curiosidad de este instrumento, si lo buscan ustedes por internet, recomiendan tocarlo con una chancla, con la típica chancla de goma que se sujeta en el pulgar para sacarle más sonidos, aunque evidentemente no es necesario que sea una chancla, simplemente porque lo sepan. Sí, la verdad es que ninguno de los instrumentos que estamos mostrando hoy son invento mío. Ya me gustaría a mí tener tanta imaginación. Sí, hombre, la flauta de Bartolos es invento tuyo, sobre idea del señor mongol. Del mongol, ¿no? Sí, bueno. Pues, no digamos idea mongólica porque aparte de todo sería políticamente correcto, pero vamos. Bien, sobre ideas de otra gente. ¿Qué más podemos modificar? Porque la percusión da mucho juego con el agua. Un vibrato interesante y un glissando interesante. Con una campana. Cuenco tibetano. Probablemente, bueno, vamos a mostrar primero cómo sería el funcionamiento habitual. Y ahora, ¿cómo podríamos hacerle variar por medio del agua? Yo creo que con esto bastará. Con poquita ya se nota. Y yo no sé si haciéndolo flotar se conseguiría algo. Percutiendo sí, girando creo que no. No, pero percutiendo sí produce algo curioso. Lo que pasa es que se hunde demasiado. Es metal. Mola. Sí produce un vibratillo. Sí. Sí, No, pero girando efectivamente no.
bueno, curiosidades. Ya que estás con metal y agua, yo probaría el gong. Sí. Es lo que iba a decir, que curiosamente esto que parece que lo acabo de descubrir, es descubrimiento relativo, porque sí se usa habitualmente en música. Espera, emplea la otra baqueta como bastidor que te va a funcionar Esta. mejor. La otra. Espera, La de palo. permiso, que salgo en el vídeo. Ah, para sujetar. Eso es. Vale. Es algo que aparentemente he descubierto ahora, pero que no. Yo esto ya lo vi hace como 30 años en un concierto de música contemporánea. Curioso. El procedimiento está relativamente estandarizado, efectivamente sale en algunas obras de música contemporánea y se suele denominar gong hidráulico. Lo que yo no sé, porque sí he visto tocar el gong con arcos de instrumentos de cuerda. Me imagino que necesitan estar más quietos, o sea, más sujetos para sonar mejor. Vete más al talón. Pero yo no sé si aquí también sonaría. Sí, suena un poquito. Bueno, son efectos curiosos en los que, insisto, no es el agua la que suena, pero sí modifica el sonido de una forma interesante. ¿Qué más tendríamos? Las copas. Esto es casi el recurso más tradicional del agua. La copa, evidentemente, si yo le paso el arco va a sonar. Y algo que hemos hecho muchos es mojarnos un poco el dedito y... Vale, pero no me suena. No, hoy no lo consigo. Pero sería el mismo sistema que frotarlo con un arco. Más que como has metido agua adentro, la altura ha cambiado. Bueno, eso también. O sea, efectivamente lo hemos oído antes. Vamos a oírlo ahora con más agua para que se note mucho la diferencia. Y sin agua. No varía excesivamente la altura, ¿no? Mete más agua. Se nota perfectamente. Ahora sí. Otra vez con El armónico ha quedado bonito. No, lo del dedito no. Hoy no quiere sonar. Nada. Si te vale de consuelo, a mí tampoco me suena casi nunca. Bueno, yo antes cuando bebía lo conseguí. No sé si era producto del alcohol o producto de... Pues no lo sé. Para el próximo vídeo te emborracho primero. No me parece adecuado. Bien,
A partir de copas se inventó un instrumento que era la armónica de cristal. Hemos intentado fabricar una, lo hemos conseguido relativamente. Bueno, hemos intentado fabricar una, no, ha sido todo cosa de Enrique. Yo simplemente le apoyaba, le escuchaba y le consolaba. Así frotando, más no hay rápido. nada. Hay que girar rápido. Pero con el arco sí conseguimos. Permíteme. Gira rápido. Suena mucho más. Aquí al borde del vaso. Bien, con agua no se ha conseguido, pero con arco estaba. También es verdad que supongo que... Yo con agua lo he llegado a conseguir, pero con muy poquito sonido. Probablemente también dependerá mucho Del cristal. del tipo de cristal, del grosor del cristal y de tantas cosas. Y ya que nos queda para acabar, el acuófeno. El acuáfono, no nos gusta ninguno de los nombres que hemos encontrado. De hecho, en inglés, waterphone suena a compañía telefónica más que a instrumento, ¿no? De hecho, antes hiciste la búsqueda waterphone y te salía el número de WhatsApp. Efectivamente. Y cosas así. Efectivamente, ha sido una cosa curiosa como poco. Bien, es una caja de resonancia, el mango y toda una serie de varillas. El instrumento, que también lo he construido yo con tus ánimos, no está completo. Debería estar completamente rodeado de varillas, pero esas bandejas son muy endebles y no lo soportaban. El instrumento en cuestión puede sonar golpeando. También puede sonar con el arco. Yo toco muy mal instrumentos de arco, pero conseguir sonido. Y el agua lo único que va a hacer es modificarle un poquito al mover el agua, el sonido. Con una jeringuilla bastará, ¿no? Yo echaría casi 2, ¿eh? Sí. Pues haremos caso al constructor. El constructor que acabó el instrumento ayer y que casi no ha tenido ocasión de probarlo. A ver, con dos. Yo empezaría con la percusión, ¿eh? Se va a notar más. Y a ver, con la percusión. Gíralo también. Bueno, se nota ahí un... Uy, No te empapes. no está excesivamente bien sellado. No está sellado en absoluto, tampoco lo permitirán las bandejas. Otra posibilidad con el agua, y además hacemos un homenaje a Luis de Pablo, es el golpear el agua directamente. Voy a explicar lo del homenaje a Luis de Pablo. El chapoteo de los niños, pero en este caso es un niño de test. Voy a explicar lo del homenaje a Luis de Pablo. Voy a por algo. Tuve la suerte de conocer a Luis de Pablo
Y un día, hablando no con él, sino con Marta, su esposa, me decía que Luis tenía la santa costumbre de salir de la ducha frotándose, percutiéndose, y decía que su ilusión era escribir una obra para 3 percusionistas en bañador. Evidentemente yo no voy a venir aquí recién salido de la ducha. Me parece inmoral. Si tuviera 30 o 35 años menos, probablemente tampoco lo haría. Pero bueno, vamos a ver otro posible uso, que es el agua golpeándose a sí misma. También podría ser. A ver, así, ¿qué tal? Bueno, así es un poco más bonito. Eso también tiene su aquel. O incluso bien, agua golpeándose a sí misma. En Japón era tradicional, vuelvo con mis fiebres japanófilas, asociar unas artes con otras, y no solo unas artes con otras, sino música, sonido que entretiene. Vamos a ver un recital cerca de la cascada, para de paso que me oyes tocar, oigas el agua cayendo y dando con las rocas. O vamos a tocar en esa fuente que el agua da un sonido especialmente interesante. Hablo de esto con aguas, pero también era típico el vamos a escuchar pájaros mientras yo toco el koto, o vamos a escuchar cigarras mientras tú tocas la flauta. No había ningún problema en este aspecto, que en Occidente sí tendemos a evitar los ruidos, el silencio absoluto en la sala, etcétera, etcétera, etcétera. A mí me dan mucha envidia los compositores de la primera mitad del siglo XX. Aparte de por su calidad como compositores, porque tenían amigos muy exóticos. Por ejemplo, Messiaen tenía un amigo egiptólogo que le prestaba la casa de antigüedades egipcias para dar clase a sus alumnos. Y Toru Takemitsu tenía un amigo explorador. Entonces el explorador comentaba que él en la selva escuchaba mucho mejor la música de Takemitsu, porque la música de Takemitsu admitía mejor los sonidos de la naturaleza, los pajarillos y demás, mientras que la de Mozart no. Sobre todo esto, hoy no, otro día, podemos hacer una larga disquisición sobre la naturaleza en los jardines japoneses y en los jardines occidentales, que sería un ejemplo excepcionalmente claro. Bueno, acabamos este vídeo diciendo que quizás no sea el final, sino solo una primera parte. Todo depende de lo que investiguemos, todo depende de lo que nos llegan nuestras noticias sobre instrumentos con agua. Hay, así sin pensarlo mucho, por lo menos otros tantos como los que has mostrado que usan agua. Y por supuesto, si a ti y a mí nos diera por estudiar, incluso alguno de los que hemos mostrado, se les puede sacar un mayor partido. Bueno, pues yo me quedo con muchas ganas de construir con mejores materiales el acuáfono. En cualquier caso, puede que tenga continuación, no vamos a negarlo. Bueno, pues muchas gracias, hasta el otro momento.